chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all gone. Nothing will change. ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Pues el día de hoy quiero platicarles de algo que me parece relevante para todo lo que venimos tratando en este canal en relación a la suicidología, la prevención, intervención y posvención. Y me parece que es algo que nos puede aportar algo interesante, una perspectiva interesante a ciertas cuestiones. Quiero hablarles de un mito, que es el mito de Quirón. Bueno, brevemente, para quienes no saben quién es Quirón, Quirón es un asteroide que se descubrió en noviembre de 1977 y que está intermedio entre Saturno, que sería de los planetas visibles el más lejano a nosotros, de los que se pueden ver sin necesidad de un telescopio, y Urano, que ya es un planeta transpersonal. Quirón parte de un mito. Debo aclararles que dentro de los mitos hay muchas versiones que siempre se escriben a lo largo de la historia. La que yo les quiero platicar es la que me hace más sentido a mí. Y pues para explicarles un poquito esto, cómo se aterriza con nosotros. Bueno, Quirón nace de una relación entre un dios llamado Saturno y de una ninfa de nombre Filira. Saturno, pues, es considerado astrológicamente como el dios del tiempo, estructurado, de los límites, el dios de la realidad, un dios frío, un dios rígido. Y pues resulta que este dios quería tener una relación sexual con Filira, pero Filira, la ninfa, no quería tener una relación ni contacto con este dios. Entonces, tratando de huir, se transforma en una yegua y finalmente, por más que se camuflajeó, Saturno logra dar con Filira y la posee. De ese acto, de ese encuentro sexual, nace Quirón. Su padre, bueno, pues no se dice mucho al respecto, pero asumimos que él regresó a sus reinos empoderados y se olvidó de Filira. Y Filira, cuando nace su hijo y al darse cuenta que pues es mitad caballo y mitad humano, no lo quiere y lo abandona. Entonces, este centauro, Quirón, es adoptado por el dios Apolo, el dios solar. Y Apolo le enseña todo lo que él sabía y pues lo ayuda a formarse como un maestro en música, en artes estratégicas de guerra, Quirón en sanación, tiene muchas cualidades y aprendizajes que obtuvo gracias a su padre adoptivo Apolo. De hecho, se dice que Quirón fue pues como lo que hoy llamaríamos el coach o el guía o el maestro de varios héroes conocidos en la mitología, como pueden ser Aquiles o Hércules, entre otros. Quirón cabe mencionar que era un semidios. Recuerden que su padre era Saturno. Cuando ya era grande, se dice que en una reunión con otros centauros, estaba Hércules, después de haber realizado una serie de pruebas, y en esa reunión, por algún conflicto que surge, Hércules avienta una serie de flechas que traen veneno de la hidra. Este veneno de la hidra era totalmente mortal para cualquier ser humano. Sin querer, le hiere una pata a Quirón. Pero como él es un semidios, es semimortal y no muere, simplemente es herido. Esto es un gran momento en la vida de Quirón porque
A partir de entonces empieza su gran búsqueda por el mundo entero, tratando de aprender y encontrar la sanación para esa herida que recibió de esa flecha. Pero no puede sanar. Entonces, sin embargo, adquiere muchos conocimientos sobre sanación de todo tipo, con los cuales puede ayudar a otras personas a, pues, sanar sus propias heridas, ¿no? Es por eso que a Quirón, mitológicamente y astrológicamente se le conoce como el sanador herido, ¿no? Eh, Aquella parte de nuestra carta natal, para quienes saben un poquito más de astrología, aquella parte de donde tenemos a Quirón en nuestra carta natal, esto se hace con una serie de cálculos matemáticos que ahorita no voy a tocar ni voy a explicar porque solamente quiero tomar la raíz fundamental de lo que significa Quirón en la vida de las personas. Donde tenemos a Quirón en nuestra carta natal, el área de la vida, la casa donde tenemos a Quirón, tenemos una herida primaria que no podemos quitar ni sanar. Sin embargo, y que creo que aquí está la gran riqueza de Quirón, esa herida se puede convertir en algo que le dé sentido y razón de ser a la persona. ¿A qué voy? Esta herida es como esas esquirlas que se quedan en una persona cuando recibe impactos de ametralladora. Son pedacitos de metal que nunca pueden salir de su cuerpo y que ante ciertas circunstancias detonan el dolor, recordando que esas esquirlas están dentro de sí mismo, por hacer una metáfora. Esa herida quironiana que todos tenemos, porque habría que recordar que quizá la principal herida quironiana que todos tenemos es el hecho de haber dejado la seguridad y la protección que teníamos dentro del vientre materno de nuestra madre, donde no teníamos que hacer absolutamente nada para ser calentados, protegidos, alimentados, y de pronto llega este gran acto de lo que es el nacimiento y nos confronta a un mundo donde sentimos frío, donde sentimos hambre, donde si no lloramos o gritamos nadie nos hace caso, no podemos hablar, no podemos caminar. Esta es la primera herida quironiana que todos enfrentamos y que todos cargamos de origen porque es la forma en que llegamos a este mundo. Pero en el transcurso de nuestra vida, y vuelvo a insistir, no me voy a detener en la parte astrológica en este momento porque cada persona, de acuerdo a su fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento, y en base a estos cálculos, se determina en qué área de su vida es que sufrió esta herida quironiana. Por lo general son cosas que suceden en los primeros años de vida o en el momento del nacimiento y que deja una huella de dolor en las personas. Tenemos la posibilidad de transformar esta herida, ¿no? A mí me gusta mucho este mito y por eso quise hoy compartírselos, porque las personas podemos tomar dos alternativas ante las heridas que traemos que nos han dejado huella, ¿no? Podemos convertirnos en el perpetrador, en el agresor, es decir, tomar la parte más dolorosa de la herida y transformarla en algo duro y reactivo ante el mundo, es decir, criticar a otros, agredir a otros, lastimar a otros, violentar a otros, tomar lo que es del otro, o bien podemos transmutar ese dolor, que vuelvo a aclarar, no es un dolor que desaparezca mágicamente, pero lo que hacemos es darle un sentido trascendente para poder ponerlo al servicio de los demás. Déjenme ponerles un ejemplo que a mis consultantes de astrología les pongo casi siempre que tocamos esta parte. Imaginen a una mujer que de niña fue agredida, que a lo mejor sufrió una violación sexual. Es una huella quironiana, es una herida que no sana. Por más terapia que tome, por más
no sé, ejercicios, terapias alternativas que puedan venir, incluso si esta persona logran capturarla y meterla a la cárcel, eso no quita esa herida que está como una esquirla dentro de sí mismo, ¿no? Ella, cuando esta niña va creciendo con esta herida, puede tomar muchas posibilidades, pero tenemos dos. Por ejemplo, puede decidir convertirse en una asesina serial, castradora de hombres violadores, y entonces ser el perpetrador, el agresor, el heridor, en identificarse con su agresor original y tomar ese papel y a partir de su dolor agredir a otros que igual no tuvieron ni culpa de su acto, o puede estudiar, prepararse como terapeuta, psicóloga, como en cualquier corriente psicológica, y hacerse especialista en atender a personas que sufrieron violencia sexual, hombres o mujeres, y de esta manera ponerlo a un servicio trascendente para los demás. No es que esa herida desaparezca, porque ya es como un tatuaje, como lo que tengo aquí, es algo que está dentro de su piel, que forma parte de su piel, que forma parte de lo que la constituye o lo constituye. Sin embargo, es resignificar ese dolor y a partir de esa resignificación, ayudar al otro. Y de alguna forma esto transmuta ese dolor. No conozco demasiado de budismo, lo poco que sé y me han compartido, sé que el sufrimiento para el budismo tiene una significación similar, es decir, es el aprendizaje que tenemos a través del dolor. Últimamente en mis consultas y la gente con la que he tratado, he notado mucho normalmente cuando una persona se acerca a un proceso de sanación psicológico, astrológico, a través de terapia floral, lo que sea, incluso cuando vamos al médico. ¿Por qué vamos al médico? Siendo honestos, la mayoría no vamos por prevención, vamos cuando nos duele algo. Entonces, algo que vengo escuchando muy constantemente y por eso me pareció relevante sacar este tema de Quirón, es que nos clavamos en la parte sufriente del dolor, en estas emociones tan complejas, no les quiero decir oscuras porque sería ponerle una etiqueta prejuiciada, ¿no? Voy a decir emociones complejas como puede ser enojo, rabia, tristeza, frustración, desesperanza, falta de sentido de vida, sentirse violentado, etcétera, etcétera. Todas esas emociones que cualquier humano hemos pasado en nuestra vida. Y, y nos quedamos a veces como clavados en ese discurso, ¿no? Hace poco atendí a un chico que sufrió una herida en uno de sus pies. Fíjense qué curioso, en una herida quironiana, por eso también me lo recordó. Y desafortunadamente a raíz de esto, él no pudo continuar su carrera en un área donde requería tener una gran fortaleza física. Pero el discurso que yo escuchaba en él era esta parte de sentirse que el mundo estaba en contra de él. Lo que yo traté en esa consulta con él, en esa sesión con él, es de que pudiera darle un giro a la situación. Es decir, probablemente no podemos cambiar el hecho de que su pie ya fue dañado, de que por ese acto quizá no va a poder entrar al lugar donde él soñaba entrar, pero tal vez esto lo lleve a explorar nuevos caminos y nuevas posibilidades de ser, ¿no? Eh, es muy fácil y podría sonar como un placebo decir, híjole, es que, y esto lo hemos escuchado coloquialmente, es que esto pasó por algo, es que esto tenía que pasar, es que esto fue voluntad de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sé que a veces cuando uno está pasando por una situación difícil, dolorosa, física o emocional o mental, esto no nos llena, no nos es suficiente, ¿no? Normalmente cuando estamos pasando por una crisis de vida de cualquier tipo, nos sentimos vulnerados, nos sentimos victimizados, nos sentimos transgredidos, nos sentimos
violentados y estas explicaciones no nos ayudan mucho o nos ayudan momentáneamente, pero no de fondo, ¿no? A mí me gustaría y me encantaría poder decirte, y siempre a la gente que se me acerca a alguna consulta, se los digo, yo no voy a sanar tu herida porque es un proceso que te corresponde a ti. Y tal vez haya heridas que tampoco sanen, ni siquiera con la mejor intención y en el mejor de los procesos. Pero sí podemos, como les decía hace un momento, y quiero hacer mucho hincapié en esta parte, resignificar el dolor de nuestras heridas. Cualquiera que ésta sea, desde la más fuerte hasta la que aparentemente es más simple, porque eso depende de la persona, ¿no? Es fácil decir, tu herida es menos importante que la mía. Tendríamos que vivirla en carne propia para saberlo, ¿no? Eh, Creo que es importante y por eso es que quiero, eh, pues eso, que entendamos que este mito de Quirón es una muy buena metáfora de, de lo que podemos hacer con nuestras heridas profundas. Eh, He escuchado muchísimos casos de gente que está muy enojada con sus padres, vivos o muertos, y están enojados, independientemente de que ya sean adultos hechos y derechos, recordando eso que su padre no le dio, que su mamá no le dio, ese abandono. Y no avanzamos cuando nos quedamos en esos discursos, ¿no? Cuando nos quedamos amarrados a esa sensación de dolor en este sentido, es como si no, como si nos quedásemos detenidos en el tiempo y aunque nosotros seguimos envejeciendo, madurando, cumpliendo años y la vida sigue fluyendo, nosotros nos aferrásemos a no avanzar con esa vida, ¿no? O sea, esto no es para que los demás se sientan bien, esto ni siquiera es para perdonar a otros que nos hicieron la herida, no va por ahí. Lo que hoy quiero compartirles no va en función del otro, va en función de nosotros mismos. En la medida en que nosotros permanecemos atados a un sentimiento por una herida provocada, nos anquisolamos, nos encapsulamos, nos enquistamos en esa emoción y dejamos de evolucionar, de potenciar nuestros dones, de disfrutar lo que la vida nos va ofreciendo. Porque Nos maldijeron, asesino. Nos llamaron asesino. Nos maldijeron y nos expulsaron. Gollum. 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 Y lloramos, precioso. Lloramos por estar tan solos. El agua fría, buena sería, me encantaría. Pero es mejor de un vez el sabor. Es buena labor. Y olvidamos el sabor del pan, el sonido de los árboles, la suavidad del viento. Hasta olvidamos nuestro nombre. porque además lo que suele ocurrir cuando nos quedamos clavados en esta emoción, y ahorita les menciono algo que vino a mi mente, les quiero poner en pantalla la carta del tarot, del colgado. Si lo observan, es una persona que está de cabeza, amarrada de un pie, con las manos amarradas atrás y que no se pueden mover. Las cartas del tarot son simbólicas y un símbolo tiene tantos significados como personas existimos en el mundo. Sin embargo, en general a esta carta se le relaciona mucho con situaciones de sacrificio que implican sacrificio, donde nos sentimos inmóviles, atados, enterrados, frustrados porque no podemos avanzar. Creo que esta es la sensación que sentimos cuando nos aferramos y nos quedamos apegados a una experiencia dolorosa que no podemos superar.
no nos damos cuenta que metidos en ese dolor, en esa tristeza, en ese enojo, en ese rencor con ese otro, no es al otro o no es a la situación a la que afectamos, porque finalmente las personas y las situaciones continúan su camino. Y esa parte no la quiero tocar hoy. Yo me quiero enfocar en qué pasa con nosotros cuando nos quedamos atrapados y amarrados en esa herida dolorosamente y sufrientemente hablando, ¿no? No nos damos cuenta de las cosas buenas que la vida nos empieza a traer. Voy a poner un ejemplo. Si de pronto tuviste una relación de pareja súper tóxica donde te violentaron, te golpearon, y tú te quedas con esa imagen como congelada, y se vuelven a acercar personas que quieren vincularse contigo afectivamente, y tú te quedas en esa imagen, es como si fuésemos ciegos y no pudiéramos estar en este aquí y ahora, que ya no es el mismo momento de la situación dolorosa, y poder ver con nuevos ojos y a esa persona que se nos acerca, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que empezamos a ver con esos filtros de dolor, de esa experiencia que nos ocurrió a la que seguimos amarrada, las nuevas experiencias. Y entonces nos rigidizamos, es decir, nos ponemos muchas armaduras para distanciarnos y que el otro no nos vulnere. Rechazamos, desconfiamos. Y no estoy diciendo que esto no sea parte de nuestras alertas del autocuidado, pero a veces este autocuidado puede ser tan extremo que dejamos de disfrutar la vida y el proceso, ¿no? Así que a mí me gustaría que pensaran en esas heridas, en esa herida. Desafortunadamente creo que la mayoría tenemos varias, pero bueno, voy a hablarlo en singular. Piensa en esa herida que te ha lastimado, piensa en esa herida que regresa constantemente, esa herida por la cual tú ves la vida de otro color, a lo mejor más roja, más gris, más morada, más café, no lo sé. Y cómo ese dolor intenso, ese sufrimiento al que nos hemos aferrado, nos ha trastocado nuevas experiencias laborales, creativas, de amistad, de pareja, de crecimiento personal. ¿Por qué no? Yo te invito a que resignifiques tu herida quironiana. Que idealmente, esa es decisión tuya, por supuesto, en tu libre albedrío, no te conviertas en un símil de quien te agredió o de la situación que te hirió. Que lo trasciendas, que la evoluciones y la resignifiques para que tenga un sentido profundo de vida. Probablemente nunca va a desaparecer el dolor que sientes por esa herida primaria y tan tatuada que tienes en la piel, pero vas a poder sentir cierto alivio, cierto bálsamo en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma, cada vez que la pones al servicio de alguien más, para que otro la pueda sanar, para que otra también la pueda trascender. No es sencillo. Sé que hay situaciones de vida límite que parecen incluso de ciencia ficción, pero lo que sí está en eso no está bajo nuestro control. Desafortunadamente, todos los seres humanos somos vulnerables y no está bajo nuestro control la serie de experiencias a las que somos expuestos. Lo que sí está bajo nuestra posibilidad es qué hago con esas experiencias dolorosas, con esas heridas quironianas que sufrimos. ¿Cómo quieres vivirlas? ¿Cómo quieres resignificarlas? ¿Cómo quieres transmutarlas? Tal vez requiera tiempo, reflexión, estudios, terapia, no lo sé, el camino de cada uno será distinto, pero yo sí te invito a que la resignifiques, porque al resignificarla te desatas como esa carta del colgado del tarot, ya no estás atado,
te desatas y bajas y empiezas a caminar hacia una nueva realidad. Sí, te va a acompañar este tatuaje y esta herida, pero probablemente la vas a vivir de una manera distinta, de una manera más fluida, y eso te va a permitir de alguna forma trascenderla. Así que bueno, mis queridos no pertenecientes, los que son de mi club, y que de ahí el eslogan de los no pertenecientes, esa es una herida quironiana, sentirnos no pertenecientes, sentirnos que hay una diferencia o muchas diferencias en nosotros que no nos hacen formar parte de los demás. Pero yo en este camino me he encontrado que la mayoría de las personas nos sentimos no pertenecientes a algo, a algún espacio. Así que te invito a que la resignifiques, te invito a que por lo menos te lo permitas cuestionar si vale la pena seguir atado a esa herida o quizá vale la pena darle un giro. Pues eso fue todo por hoy y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego, mis no pertenecientes.